Buenos días, chicos, buenos días. Vamos a retomar el tema, pero del tema de la semana, de la clase pasada del día miércoles, ¿ya? Pero vamos a recordar un poco porque estaba revisando sus tareas. Espérate. Estaba revisando sus tareas y la verdad que, pucha, que algunos me han hecho algunas cositas que, ya, mejor explicamos, mira, explicamos un poquito. En primer lugar, esto sí lo sabes desde primaria, y les dije que el sustantivo, su función principal es nombrar o designar. Eso sí no nos podíamos olvidar, ¿no? ¿Para qué sirve el sustantivo? Para nombrar o designar. Cuando queremos nombrar cualquier cosa, usamos la palabra para nombrar, cualquier palabra para nombrar. Eso era lo primero básico que teníamos que recordar, ¿ya? Ojo. Luego, observamos una clasificación del sustantivo en tres aspectos de la lingüística, en tres aspectos. En el aspecto morfológico, en el aspecto sintáctico y en el aspecto semántico, ¿no? Y sobre esto te pedí la tarea de la clase pasada y ahorita la vamos a explicar mientras desarrollamos cada uno de los campos. Lo morfológico decíamos que el sustantivo sufre cambios, ¿sí? De singular a plural, de plural a singular, de masculino a femenino. Y también participa en procesos de formación de las palabras. Entonces la pregunta 2 decía, escribe 2 ejemplos sobre el sustantivo en la parte morfológica. Entonces podrías hacer un ejemplo de cambio de género o cambio de número y ponías un sustantivo alumno, y colocabas al costado alumnas, ¿no? Y ya al lado le hacías una flechita, ¿no? Le hacías una flechita y colocabas ahí ya, ay, perdón, no, esta no es, ¿cuál es? Ya, esa que es como para hacer el Pac-Man, ya, esa, ya. Le hacías una flechita y colocabas ahí, cambio de género y de nuevo. Ese era un primer ejemplo. Y el otro ejemplo relacionado con la formación de palabras, entonces ponías ahí un sustantivo formando parte de una composición de palabras, ¿no? Entonces, ex alumna, ¿no? O ex alumno. Y en este caso el sustantivo estaba formando parte de una prefijación. ¿Ya? Hubieron algunos alumnos que aquí me hicieron oraciones y me subrayaban sustantivo, sujeto, verbo. En esta parte simplemente era esto. Y a eso se refiere la parte morfológica del sustantivo, que sufre cambios y que forma parte en los procesos de formación de las palabras. ¿Sí? Eso también estaba en el video. Y yo les recomiendo chicos que cuando algo no les quede claro en la tarea, lo que tienen que hacer es, número uno, ver el video, ¿no? Ver el video. Y número dos, consultarme por el WhatsApp. Hay algunos chicos de aquí, son 2 o 3, que en la tarde me están preguntando por el WhatsApp. Algunas veces me preguntan por el Messenger, pero yo no tengo instalado Messenger, no me gusta instalar el Messenger porque suena cada rato. Entonces algunos me preguntan por el Facebook Messenger, entonces yo a veces veo ahí sus notificaciones, me demoro más que por el WhatsApp. Entonces me preguntan y yo los oriento. Yo, yo no les voy a decir no, les voy a contestar porque, como les digo, estoy en mi casa. Entonces, para que presenten una buena tarea, algo que al menos ustedes digan, profe, es cierto que me he sacado 16, 17, es cierto, profesor. Entonces, por favor, pregunten. Vean el video. Yo no estoy grabando el video para tener seguidores en mi canal. ¿Ah? Mi canal tiene 40, creo, personas. Entonces, lo que yo lo hago para el YouTube es para que no se llene mi drive, ¿no? Mi memoria.
Entonces, por favor, pregunten, ¿ya? Simple, era simple. Continuamos porque hoy día vamos a avanzar un poco más, ¿ya? La parte de sintaxis era cuando los sustantivos se agrupaban dentro de una oración y cumplían funciones. Aquí sí era una oración, porque hablamos de agrupación. Entonces aquí sí era que escribas una oración, ¿no? Dice, Yamir no va a encender su video, me acaba de anunciar el Zoom, no va a encender. Entonces aquí sí había una oración, ¿no? La niña, rapidísimo, ¿no? La niña viaja al Cusco, ya, al Cusco. Entonces en este caso, este era el ejemplo, o dos ejemplos así, aquí sí con oraciones, y aquí sí tenías que señalarme no todas las palabras, sino la función que cumplía los sustantivos que podíamos encontrar. Acá hay un sustantivo y aquí hay otro, pero aquí está asociado con esta palabra. Entonces, en este caso, la función que cumplía aquí, núcleo del predicado, perdón, núcleo del sujeto, ¿sí? Y aquí, ¿a dónde viaja? ¿A dónde viaja? Circunstancial del lugar, ¿no? Así, dos ejemplitos. Aquí sí eran oraciones, ¿no? Ojo, muy bien. Y finalmente, la otra forma, o la otra clasificación, o la otra, digamos así, información o punto de vista de donde podemos ver el sustantivo, es en cuanto a la semántica relacionada con los conceptos, relacionada con los significados, ¿sí? Entonces aquí tenías que hacer un ejemplo de sinonimios, ¿no? Como le explicaba a uno de los alumnos que me escribió, me dice, profe, ¿qué hago aquí? En semántica. Entonces yo le dije, ejemplo de sinónimos. Ya, profe. Y me dijo, así está bien, profe, así está bien. Y me puso gordo y obeso. Ya. Entonces le dije, no, ¿por qué? ¿Por qué está mal este ejemplo? A pesar de que son sinónimos. A pesar de que son sinónimos. ¿Por qué está mal? Porque estas palabras no son sustantivos. Y estamos viendo sustantivos. Son adjetivos. Entonces le dije, piensa sustantivos y haz dos ejemplos sobre eso. Y en eso pues, sustantivos, una casa y un hogar, que son, en cierto modo, son sinónimos. Ya, profe, de eso tenías que hacer solamente eso. Si te das cuenta, profe, ahora que usted lo explica, la tarea estaba súper papaya, no tenía que escribir tantas oraciones y subrayar. Incluso yo busqué en el Google y me mataba una oración. Por eso les digo, no busquen en el Google las tareas que yo les explico aquí en la clase, porque después me escribes cualquier cosa, ¿no? Esa era la tarea. ¿Cuánto me ha demorado? Unos 5 minutos. Unos 5 minutos. Entonces, siempre que yo explico, toma apuntes, toma nota de los ejemplos, ¿no? Un alumno generalmente ya no me hace esquemas, me hace resúmenes, o sea, me escribe la clase, pero con sus apuntes, y siempre me pone los ejemplos, y cuando pongo la tarea, cambia, llamémoslo así, parafrasea los ejemplos, o sea, los cambia un poco nada más, los cambia un poco, y eso es lo que pone la tarea, ¿no? Es otra forma, mira, y ahí puedes usar el parafraseo. Ayer estaba leyendo los parafraseos, algunos lo han hecho muy bien, ¿sí? Se han esmerado, han estado buscando sinónimos, han estado cambiando, han tratado de encajar, han estado viendo coherencia, y otros han hecho y han copiado lo mismo, ¿no? Han copiado lo mismo, ¿no? Pues entonces, yo les dije, hay una diferencia entre resumen y, espérense un momentito, un estornudo, ¿ya? Disculpen, chicos. Un estornudo, entonces hay que evitar, tanto en lo presencial como en lo virtual, no voy a salir en la grabación. No. Profe, pero si sale haciendo otra cosa, a veces bueno, esto era la tarea de las clases pasadas, simple. Entonces, mira, si con lo simple te estás complicando, yo no sé cómo vas a trabajar en esta parte, ¿no? En esta parte, ¿no? En el esquema, por ejemplo, un jovencito, en el esquema me hizo esto, en el esquema como esquema de la clase pasada, y esto no lo hemos visto aún. Les dije un adelanto, ¿no? Ok, si nos dimos cuenta, en la clase pasada y en el gráfico anterior, vimos una clasificación en cuanto a lo morfológico, en cuanto a lo sintáctico y en cuanto a lo semántico. Entonces ahora vamos a desarrollar grupo por grupo,
grupo por grupo. Vamos a empezar con el grupo de la sintaxis, con las funciones que cumple, el sustantivo, muy aparte de su función principal. Le pregunté también en un día, a uno de estos días que me estaban haciendo la tarea, le pregunté a uno de los chicos que me consultaba y le digo, ¿cuál es la función del sustantivo? Dime, ¿no? Y me dice, profe, núcleo, no sé, profe, no sé. Digo, la función principal. La función principal del sustantivo es nombrar, nombrar. Pero cuando ya está en la oración, va a cumplir, mira, todo este grupo de funciones que vamos a ir revisándolas, ¿ya? Vamos a ir revisándolas. La clase pasada te decía, algunas no la hemos visto porque es un poquito más complicado dentro de la oración simple, ¿ya? Pero este año ya vamos a hacer, avanzar, dar un paso grande en lo que es la oración simple. Y vamos a hablar de agente, de predicativo, de predicado nominal, de términos, vamos a ver todo esto, ¿ya? Vamos a empezar, entonces, ojo, mira. En la oración, en algunos casos, va solamente a necesitarse de un solo sustantivo, de uno solo, para que aparezcan las funciones sintácticas dentro de la oración, ¿ya? Pero en otras va a estar agrupado, como hace un momento vimos, en lo que es el circunstancial de lugar, o en el objeto directo, como les expliqué la semana pasada. Entonces, puede ser solamente un sustantivo y va a cumplir una función, ojo, o puede estar agrupado a otras palabras para formar otra función. Dentro de la oración, en el sujeto y en el predicado, va a cumplir funciones el sustantivo. Va a cumplir muchas funciones, las que acabamos de ver. Y vamos a analizarlas una por una. Hoy creo que veremos unas 2 o 3, ¿ya? Para no bloquearnos, debido a que hay algunos términos que recién estamos revisando en este nuevo año, que estamos yendo de lo básico y vamos avanzando un poco, ¿no? El año pasado vimos lo básico. Empecemos entonces la primera función. Empecemos con la primera función. El sustantivo puede cumplir la función de sujeto. Y ojo, y dentro del sujeto, también puede cumplir la función de núcleo del sujeto. Fíjense, en este caso, vamos a separar, ¿ya? Vamos a subrayar el sujeto, ¿ya? Fíjate, aquí está el sujeto. Sujeto. Esto lo hemos visto, y lo han visto desde primaria con la Miss Rosita, con la Miss Sonia, con el profesor Edwin, con el profesor, todos los profesores que han tenido, ya, todos los profesores que han tenido en primaria, les han enseñado sujeto y predicado. Y les han enseñado que dentro del sujeto, se encuentra el núcleo del sujeto, ¿no? El núcleo del sujeto, que esto también lo hemos visto el año pasado, ¿no? Ya, el núcleo del sujeto. Y que siempre va a ser un sustantivo, ¿sí? Un sustantivo. En este caso, fíjate, en el caso de los Sánchez, todo esto va a ser un núcleo de eso, ¿ya? Sí, todo esto. Esta es una frase sustantiva, ¿ya? Esto sí lo sabemos, le hemos visto la frase sustantiva, ¿no? Ya. En este caso, sol, ¿no? Entonces, fíjate, el sustantivo, como dentro de la oración, la primera función sintáctica va a cumplir la función de sujeto. Fíjense, en esta oración, Carlos fue a la tienda. Fíjate, en este caso, si separamos sujeto y predicado, ¿ya? El sustantivo propio Carlos, va a cumplir la función de sujeto, porque solamente esa palabra va a ser sujeto, ¿sí? Y a la vez va a cumplir la función de núcleo del sujeto, ¿no? De núcleo del sujeto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es a la vez, porque es la única palabra que se encuentra dentro del sujeto, ¿ya?
dentro del sujeto. ¿No pueden haber más elementos? No pueden haber, no es necesario. Pero en este caso nunca va a faltar el núcleo del sujeto, que generalmente es un sustantivo. También puede ser un pronombre, o también una frase sustantiva. ¿Sí? Entonces, la primera función, ojo, primera función sintáctica del sustantivo dentro de la oración, la primera función es la función del sujeto. Se convierte en sujeto. Y dentro del sujeto cumple la función también de núcleo del sujeto. De núcleo del sujeto. ¿Ok? Entonces, si yo te pido un ejemplo, o dos ejemplos, ¿ya? De la función sintáctica, dentro de la función sintáctica, entonces me dice sujeto, y me pones una oración, y solamente me vas a subrayar el sujeto, ¿sí? ¿Ya? O también me puedes hacer una oración y me señalas como núcleo del sujeto, ¿no? Núcleo, que esas son las dos funciones, las dos primeras funciones. El sujeto, y dentro del sujeto, núcleo del sujeto. ¿Ya? Entonces ahí están los ejemplos, ahí está la tarea de repente, pero no me copies el mismo ejemplo, por favor, ¿ya? Soy un poco más creativo, creativa, ¿ya? Ok. Segunda función sintáctica, vamos a la primera, sujeto, y dentro del sujeto, núcleo del sujeto. Segunda función sintáctica, cielo, se está malogrando tu cámara, ¿qué pasó? Le cayó agua. Y bien la norma, preguntar para iniciar cámara, preguntar para iniciar cámara, preguntar para iniciar cámara, preguntar para iniciar cámara que se malogró, preguntar para iniciar cámara, preguntar para iniciar cámara. Ok. Qué gracia, ¿no? Ok. Segunda función sintáctica. Ojo, segunda función sintáctica. Cumple la función de objeto directo. El otro día en el otro colegio que trabajo, me dicen, profe, evite que haya imágenes así en sus diapositivas, que los chicos, ya, bueno, saludo para la directora del otro colegio, ya. Y me cae la Misa Aide, no me dice, la Misa Aide sabe, que sabe, ya, eso no importa. Vamos ahora ojo, dentro del predicado, mira, este es en el sujeto, ya, dentro del predicado. Ahora, esta es una de las funciones, porque dentro del sujeto también cumple la función de vocativo, ojo, ¿sí? Y también, asociado a otras palabras, cumple la función de modificador directo, ojo, ya. Objeto directo, la función de objeto directo. Entonces, fíjate en este caso, ¿no? Fíjate en este caso, en esta oración. Prepara la comida, prepara la comida. Esta oración tiene sujeto tácito, ¿no? ¿Quién prepara la comida? Ella, Lola, Mariana, ya. Todo esto es el predicado, ¿ya? Y ojo, vamos a identificar dónde hay un sustantivo. Prepara es verbo, la es artículo, comida, estamos nombrando un potaje, un alimento. Entonces, esto es un sustantivo, pero no podemos poner sustantivo, porque dentro del predicado está cumpliendo una función. Junto con el artículo la, está cumpliendo la función de objeto directo. Objeto directo. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta ¿qué? Más el verbo. ¿Qué prepara? La comida. Aquí está cumpliendo la función de objeto directo. ¿Ya? Vende naranjas. Igual, sujeto tácito, ¿no? Coveñas vende naranjas, ¿ya? Porque hacen sus ejemplos con naranja, ¿no? Tengo 20 naranjas y me quitan 2 pi naranjas, ¿no? Esto, ya. 2 pi naranjas. Ya. Vende naranjas. Ya, nuevamente, todo esto es predicado, ¿sí? Todo esto es predicado. Y hago la pregunta, ¿qué vende? ¿Qué vende? Naranjas. Y fíjate, esta palabra naranjas es un sustantivo. ¿Por qué? Porque nombra a una fruta, ¿ya? Y dentro de la oración este sustantivo está cumpliendo la función de objeto directo, ¿ya? Entonces hasta ahorita vamos viendo tres funciones que pueden cumplir los sustantivos. Primera función, de sujeto. Segunda función, de núcleo del sujeto. Tercera función, de objeto directo. ¿Ya? Ok.
una más. Dice objeto directo y también dice objeto indirecto. Miren, vamos a ver. Objeto indirecto. Okay. El objeto indirecto sabemos que se obtiene haciendo la pregunta ¿a quién o para quién? O a quiénes o para quiénes. ¿Ya? Entonces, fíjate. Empezamos con la primera oración. Entonces, decimos, envió ayuda a los pobres. Ey, fíjate. En este caso, sujeto tácito, ¿no? Avanto envió ayuda a los pobres. A los de Villa María, ahí está. Avanto envió ayuda a los de Villa María. Ya. Entonces, fíjate, todo esto es el predicado. Mejor lo subrayamos por arriba, ¿ya? Lo subrayamos por arriba. ¿Ya? Entonces, ojo, lo subrayamos por arriba. Si dentro de la oración, esto es el núcleo, ¿sí? Que envió ayuda, y fíjate, aquí hay un sustantivo, pobres. Pero pobres está unido a un artículo y a una conjunción. Entonces, fíjate, todo esto, dentro del predicado, va a cumplir la función de objeto indirecto, porque responde a la pregunta, ¿a quién o para quién? ¿A quién envió ayuda? ¿A quién envió ayuda? A los de Villa María, objeto indirecto. Y ahí tenemos un sustantivo, agrupado con otras palabras que forma parte del objeto indirecto. ¿Sí? Ok, un ejemplo más aquí. Regaló a su gran amiga un perfume. ¿Ya? Mira, y aquí ya vamos a ver una combinación, mira. Vamos a agregarle aquí un poquito, vamos a agregarle aquí para ver las cuatro funciones que estamos viendo, ¿ya? Vamos a espérate, y con esto cerramos, ¿ya? Si les dejo en la última pregunta de la tarea del día de hoy, digo, escribe 2 ejemplos donde se combinen las 4 funciones vistas hoy día. Ya, entonces, ¿cómo sería? Atento para que después no me estés escribiendo, ya. Entonces pongo ahí, ya. El granjero, pues ya, el granjero. O el profesor, ahí está el profesor. El profesor, ahí está, ya. El profesor, toda esta es la oración, ¿ya? Toda esta es la oración, ¿ya? Toda esta es la oración. El profesor regaló a su gran amiga un perfume, ¿ya? A su gran amiga, la Miss Natalie, ¿ya? Ay, ya. Fíjate, combinación de las 4 funciones. Entonces, primero separamos sujeto y predicado. Sujeto, predicado, ¿ya? Fíjate. Aquí él es artículo, ¿sí? Pero ojo, como todo esto es el sujeto, y dentro del sujeto hay un sustantivo, entonces ahí está la primera función. Entonces le ponemos 1F, para que el profesor, o para que te acuerdes, ¿ya? 1F, y le colocas sujeto. Ahí está, 1F sujeto. Primera función que estamos viendo. Listo. Ahora, fíjate, la segunda función, ¿cuál era? Núcleo del sujeto, ¿no? Núcleo del sujeto. Entonces, la subrayamos ahí, subrayamos aquí. Ahí está. Y ahí está cumpliendo la función, 2F le pongo. Profe, F suena a tristeza, no sé por qué cuando me suena a tristeza, profe. Esos lenguajes que tienen ustedes. No sé de dónde ha salido que F es tristeza, ¿no? F para ti, F en el Face, ¿no? Ya. Segunda función, núcleo del sujeto. La tercera función es objeto directo. Entonces, el objeto directo responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué regaló el profesor? ¿Qué regaló el profesor? Un perfume. Acá está, un perfume. Fíjate, acá está. ¿Qué regaló? Un perfume. Ese profe, bien, ¿ah? Bien ahí, un perfume. Ahí está. ¿Ya? Regaló un perfume. Entonces ahí está ahí el sustantivo perfume, está cumpliendo la función 2F, 3F, ¿no? 3F, ¿ya? Objeto directo, ¿ya?
Ahí está cumpliendo la función 3. La tercera función, que es objeto directo. ¿Cuál es el sustantivo? Ojo, ¿cuál es el sustantivo? Es este, ojo. ¿Ya? Ahí está. Pero está asociado a otra palabra. Dijimos, por sí solo o asociado a otra palabra dentro de la oración puede cumplir muchas funciones. Y 4F, objeto indirecto, que objeto indirecto acabamos de ver que responde a la función, a las preguntas ¿a quién o para quién? ¿A quién o para quién? Entonces, ojo, fíjate, aquí vamos a ver. Vamos a ver, entonces, ¿a quién regaló? ¿A quién regaló? ¿A quién regaló? A su gran amiga, a su gran amiga. Entonces, aquí va a aparecer la cuarta función, y la cuarta función es objeto indirecto. Objeto indirecto. Hasta ahorita estamos viendo esas 4 funciones dentro de la oración donde participa el sustantivo, como parte del sujeto, como núcleo del sujeto, como objeto directo, como objeto directo. Ojo, atención, no necesariamente tienen que estar las 4, no necesariamente tienen que estar las 4. Hemos visto un ejemplo, cuando empezamos vimos un ejemplo donde solamente estaban las 2, donde solamente había núcleo de sujeto, donde solamente, en las oraciones, en esta oración, por ejemplo, si no ponemos esta parte, solamente había objeto indirecto y objeto directo. Aquí, objeto indirecto nada más, ¿no? Entonces, no necesariamente en todas las oraciones va a cumplir todas las funciones, ¿ya? Depende de la oración. Solamente tenemos que reconocer dónde hay sustantivos, Y para saber dónde hay sustantivos, tenemos que saber qué es el sustantivo. En la tarea que les dejé del Prezi, ¿no? Perdón, del Kahoot, habían oraciones que habían que analizar. El problema fue que les dejé poco tiempo, creo, ¿no? Poco tiempo. O no les dejé a ustedes. A ustedes les dejé ayer, ¿no? Ya, hoy día les dejo una de sustantivos, ya una tarea. No, hoy día quiero ficha, hoy día tiene que ser ficha, ¿no? Hoy día no va a ser tarea de Kahoot, ¿ya? Hoy día no va a ser tarea de Kahoot, ¿ya? Entonces, mira, hoy día solamente estamos haciendo de todas las funciones, estamos viendo, digamos, un apartado de 2, donde hemos encontrado 4 funciones. Mira todo lo que nos falta. La próxima clase, como ya ahora sí me has prestado atención y como ya tienes lista tu tarea, porque ahorita la voy a mandar, esto lo hice en clase, ya lo copié, ahora sí, ¿no? Ahora sí, cuando mande la tarea, ahora sí, ahí están los ejemplos que ven. Ahora sí, ¿no? Ya, pues ahora sí, Ya no me estés mandando cualquier cosa, ¿ya? Vamos a tomar el screen, para despedirnos, y fíjate que ahora estamos viendo estamos viendo los temas de la, de la clase del año pasado, pero ya de un poquito más de análisis, ¿no? Ya no está tan fácil, ¿no? ¿Qué fue, profe? Ya me hace pensar ahora sí su curso, ya. Ok, listo, ya está el screen, ahora sí. Listo, chicos, nos vemos más tarde en la clase